CTVA Podcast, un encuentro único para conocer quiénes están detrás de las propuestas culturales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Bienvenidos a un nuevo CTVA Podcast, soy Marcos Mutuberría y hoy estoy con Luciano Suardi. ¿Cómo va, Luciano? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Marcos? ¿Todo tranqui? Sí. Bueno, Luciano, actor, director, docente. Vamos a hablar de varias cosas, pero la primera pregunta es, confieso, bastante amplia. ¿Qué cosas te motivan para trabajar en la actividad artística en general? Sí, es amplia. Sí, pero puedes contestar lo que quieras, pensar, no hay apuro. Pero está buena, ¿no? Bueno, no, cada tanto hace bien repensar por qué uno hace lo que hace. A veces hay determinadas situaciones sociales, políticas, que dicen que se te vacíe de sentido la actividad cultural frente a catástrofes económicas, por ejemplo, que solemos vivir. Sin embargo, el lunes me pasó, te cuento una anécdota del lunes, que estaba en la escuela de espectadores de Duati y se me acercó un espectador, un alumno de la escuela, espectador, que me había visto en el Teatro Sarmiento en An Oak Tree, una experiencia que tuve el año pasado con un director y actor inglés. Y bueno, charlamos, me preguntó algunas cosas de esa experiencia y después me agradeció y me dijo, gracias porque ustedes hacen que nuestra vida sea mejor y nos hacen mejor personas. Cuando te ocurre eso, ahí cobra sentido, ¿no? Ahí cobra sentido. Pero bueno, me gusta contar historias, me gusta transmitir sentimientos, emociones, me gusta que el espectador se emocione y reflexione sobre lo que estoy contando, ya sea como director o ya sea la empatía que puedan sentir conmigo como actor. Pero me gusta contar historias y me gusta que la gente se pueda emocionar con esas historias. Bien. Adaptaste y dirigís El Adulador de Carlo Goldoni en el Teatro Regio del CTVA, ahora con nuevo horario, lo hablábamos recién antes de grabar, sábados y domingos a las 16. Primero te quería preguntar cómo se dio este proyecto y qué te atrajo. Leí que habías tenido este texto hace unos años, ¿no? Sí. Poder, como que te había interesado. Sí, me había interesado. Bueno, yo me formé en la escuela de Alejandra Agüero. Alejandra, dentro de la formación, tenía un año dedicado a la comedia y a la comedia clásica, que podía ser Aristófanes o Shakespeare o Goldoni, como en este caso, o Beaumarchais. Y después di clases muchos años junto a ella, y después, incluso después que ella falleció, seguí unos años más en la escuela de andamio. Y bueno, en un periodo de clases de la cursada dábamos comedia. Y me llegó por medio, mi mamá me lo trajo de España, una edición de la Asociación de Directores de Españoles, directores de escena españoles, y me llegó El Adulador, y me llamó la atención la instancia política que tenía la obra. Si bien Goldoni satiriza y tiene crítica social en muchas de sus otras obras, pero me llamó la atención que fuera tan directo a lo político, ya que los protagonistas son un gobernador, su mujer, la gobernadora, y un ministro adulador, un secretario adulador. Y no conocía otra obra de Goldoni, y creo, bueno, Goldoni escribió más de 200 comedias, no me acuerdo ahora el número exacto, de las cuales conocemos muy pocas, conocemos como no sé si llegamos a una docena que estén traducidas y que conozcamos aquí. Y me pareció muy atípica en relación a las otras. Pero cómo se me vino, además, yo ya la conocía por todo esto que te cuento, y este proyecto tuvo varias patas que hicieron surgir, que surgieron del proyecto y que hicieron que llegar a la elección del adulador.
Por un lado, teníamos como la idea, o me convocan con la idea de que trabajaran varios de los becarios de la escuela municipal, que ellos como mejores promedios tienen un acceso a un contrato en el Teatro San Martín. Eso por un lado, o sea que tenía que pensar roles para este grupo de becarios. Me cuentan desde la dirección que querían que este año el eje de la programación fuera muy político. Claro. Me cuentan que la programación internacional, el país elegido este año va a ser Italia. Uh-huh. Y sabiendo que íbamos al Regio, querían una comedia. Y ahí entre Italia, claro, comedia y... recordé, y lo que estaba ocurriendo en el país, recordé y la volví a leer, la releí, y me llamó poderosamente la atención la vigencia y la actualidad. Sí, a eso iba, porque claro, digo, al ver la obra uno se da cuenta, hay muchos condimentos del siglo XVIII, pero ese costado político uno también lo ve bastante actual, ¿no? En el papel del adulador como ministro o como asesor, o podría pensar diferentes figuras políticas actuales. Exactamente, ¿no? Absolutamente corrupto y con un gobernador que no tiene ganas de trabajar, que prefiere descansar y que prioriza su bienestar antes que el bien público. Y además hay determinadas, dentro del contexto de esta gobernación, hay prisiones preventivas, uh-huh, hay causas armadas, hay coimas que pagan los empresarios para obtener determinados beneficios. Bueno, todo esto de 1750. O sea, yo no agregué absolutamente nada. Te podría decir que en la adaptación le doy algún empujoncito a determinadas cosas, uh-huh, como por ejemplo, cuando el secretario, el adulador, lo convence de poner preso al marido de quien él está enamorado, el gobernador le dice, pero ¿cómo lo vamos a poner preso sin procesarlo? Y el otro contesta, bueno, no, hay que asegurarse de la persona. Y yo simplemente ahí el empujoncito le agrego un adverbio, hay que asegurarse preventivamente de la persona, claro, para que nos suene un poquito más. O después hablando, el aduanero cuando dice que no, este señor que está preso no tiene ninguna culpa, expresa que todo fue una trama encubierta. Y yo ahí reemplazo por causa armada. Pero digamos, son empujoncitos, pero la idea básica estaba en Goldoni. Yo las situaciones de Goldoni no agregué absolutamente ninguna. Sí. Y al ver la obra a mí me generaba esta inquietud, ¿no? Después uno va al texto y bueno, lo puede encontrar, pero la verdad que es súper actual. ¿Y cómo fue el trabajo de dirección con estos actores? Mencionamos a Alejandro Aguada como el adulador, a Guillermo Arengo, que hace un papel increíble, como esto, ¿no? De un gobernador que no tiene ganas de trabajar. Un vago, que también, holgazán. Tiene ahí una disputa en el propio matrimonio con su hija. Además, bueno, están todos muy bien, pero más allá de ellos tres, son un montón. ¿Cómo fue el trabajo de dirección? Mira, por un lado... ¿por qué los elegí? Ya marca después cómo iba a ser, cómo fue el trabajo. Alejandro me parecía que tenía, yo ya lo conozco como actor varias veces, lo dirigí, me parece de un gran talento, y me parece que tenía que iba a poder desarrollar el costado encantador y simpático que necesitaba para una de las caras de este personaje, y el revés oscuro y sórdido,
pensé que iba a poder entender muy bien esta doble cara. Guillermo sabía que iba a entender el humor, iba a entender con humor, y que iba a disfrutar de este gobernador sibarita y holgazán, y sabía que Noralí le podía dar una... Siempre cuando leí... dije, bueno, ¿quién va a ser la actriz que tenga una potencia, que cada vez que entre en escena sea como un huracán, que quiere llevarse a todos y a todo por delante, y que desea todo y quiere todo, es una ambiciosa que quiere y envidiosa que quiere todo? Y dije, Noralí va a tener esa potencia arrasadora para lograrlo. Y después era cómo encontrar la verosimilitud, y mi apuesta fue, yo no quería... Se asocia mucho a Goldoni a la comedia del arte, porque bueno, pues él escribió muchas de sus comedias a partir de, y utiliza personajes, los tipos fijos de la comedia del arte, y en muchas de ellas escribe situaciones también que estaban en la comedia del arte, que era improvisada. A partir de que se empieza a escribir, hay algo de la comedia del arte que deja de ser comedia del arte como tal. Pero yo no quería ir a algo de cómo se hace la comedia del arte, que además no sé cómo se hace, sino cómo darle verosimilitud hoy a este texto que tiene estas resonancias con el hoy, pero que por otro lado tiene algo de sátira y de comedia que implicaba, y además por cierta ingenuidad que tiene el texto, cierta linealidad que, bueno, típica del género de la comedia, pero que necesitaba de un humor y cierta actuación exacerbada. Pero no quería dejar de lado, y en esto me gusta de esta comedia, ciertas situaciones más dramáticas que yo no quería llevarlas a la comedia. Es más, casi te diría que al final, y después te hablo del final y cómo surgió ese final, quería que hubiese un giro, quería probar esto, si era posible que una comedia hacia el final tenga un giro más dramático. Muchas comedias, incluso Goldoni, Molière, terminan con un aquí no ha pasado nada. Y se festeja, y los personajes se juntan, se perdonan y le piden el aplauso al público. Y yo decía, no quería pensar aquí no pasó nada. No, aquí pasaron muchas cosas, y muchas cosas que tuvieron y tendrán sus consecuencias. Y también pensando en 1750, que estábamos en el umbral de un cambio importante de época, ¿no? En el umbral de la revolución. Entonces hay cierta aristocracia que tenía como la sensación de mostrar que se le venía la noche. E incluso, por ejemplo, en el personaje de la mujer casada, doña Elvira, que lo hace Fabiana Falcón, en el personaje de la mujer casada, que el adulador está enamorado de ella. No sé si enamorado, está apasionado, no creo que se pueda hablar de un amor verdadero en ese tipo de personajes, que la quiere para él, y por el cual arma todo para que su marido esté preso y así tener vía libre con ella, pero realmente ahí él se convierte en un acosador, y ella es una mujer honrada, honesta, que no va a caer en sus juegos. Y cuando la llamé a Fabiana y le mandé el texto, me dijo, lo leyó y me hizo una devolución y me dijo, pero no le encuentro el humor. Pensando, bueno, es una comedia, no le encuentro el humor a este personaje. Y le dije, no lo tiene, y vamos a trabajar, no vamos a hacer esfuerzo en encontrar donde no lo tenga. Quiero que esa situación es un acosador y una mujer defendiéndose de un acosador. Entonces dije, bueno, ¿es posible esta convivencia de géneros? No lo sé, es lo que probé, y aunque sea
hasta te diría un pastiche en un momento, pero me parece que es hacia el final, creo que algo se entiende y funciona. Y a partir de esto es importante que te cuente que la obra, Goldoni escribió 2 finales. Primero había escrito un final, que es el que nosotros usamos, el que yo elegí usar, y después no voy a contar lo que sucede para no... Está bien. Para no spoiler. Exacto. Pero ocurre algo en ese final que no era apropiado para la comedia de la época. Como estas cosas estas convenciones que... No, una comedia no puede terminar con ese tipo de final, con esa acción final. Entonces escribe otra donde el adulador recibe un castigo, pero es otro. Y yo dije, bueno, no, vamos al primero, pero ir al primer final implica que ese nuevo final tenga un tono mucho más trágico. Y dije, ¿qué pasa si pruebo a virar el tono de la actuación y de la obra? Bueno, después dirán algunos si le funcionó o no. Y le agregué un texto en ese caso que se lo saqué de otra comedia. Hay un personaje de otra comedia, ya no me acuerdo de cuál, pero así, releyendo a Goldoni, no me acuerdo de cuál. Hay un texto que un personaje dice, ya no me acuerdo bajo qué circunstancias, se acaba la comedia. Y yo le robo esa frase y se la pongo acá, donde un personaje, el personaje de la cocinera, dice, si hago esto, y se acaba la comedia. Entonces me agarré de eso como para decir, bueno, en determinado momento hacia el final, la comedia se acabó. Pensemos de otra manera y hablemos y actuemos de otra manera. Bien. Tomándome del personaje del adulador, más allá de lo político, lo llevo a otro terreno. ¿Qué pensás de la adulación y el ejercicio de la adulación que uno a veces ve entre los artistas? ¿Viste que hay como una ceremonia de hacer... a ver, yo tengo un punto de vista un poco crítico con eso, pero te pregunto a vos, ¿qué pensás cuando estrenás los conocidos o los artistas vienen y te hacen una devolución? A veces súper exagerada, a veces no. ¿Cómo te manejás con eso? ¿Te es cómodo? No termino de entenderte, a ver. Digo, ¿pensás que hay... La pregunta sería, ¿pensás que hay adulación también entre los artistas? Puede haberla, pero como me parece que puede haber en todos los ámbitos. Uh-huh. La adulación excesiva por ahí puede tener que ver con querer conseguir cosas a partir de después de eso, ¿no? Como uh-huh. Y bueno, sí, hay personajes trepadores pero me parece en todos los ámbitos, en todos lados, ¿no? Bien. No sé, me quedé pensando. No, en lo que pasa después de los estrenos, cuando decís que todos te saludan y te felicitan. Bueno, más allá de que, bueno, después del estreno uno no quiere escuchar críticas. Después nos sentamos a tomar un café. Claro, tampoco es un momento para hacer una gran devolución. Se me vino esa... Y bueno, a veces... no sé, bueno, también nosotros somos, en ese momento somos muy egocéntricos, y también hay determinados halagos excesivos que nos pueden hacer bien ese día del estreno que uno está con, pero no, me parece que es una actitud, no sé, me sale negativa, no sé si me gusta hablar de lo positivo o lo negativo, ¿no? Pero no es deshonesto. Yo puedo la adulación la puedo, en determinados casos la puedo pegar a la deshonestidad.
Bueno, además de El Adulador, estás participando también de El Hipervínculo Prueba 7 con dirección de Matías Feldman y como parte de la compañía Buenos Aires Escénica, que también ahora repone en el Complejo Teatral, pero en el Teatro San Martín. Te quería preguntar cómo es ese proceso creativo grupal de ya hace unos cuantos años. ¿Cómo trabajan? Porque independientemente de eso, cada uno tiene otros proyectos, ¿no? ¿Hay una rutina? Sí, hace muchos años. Por suerte, y a mí me hace mucho feliz que un núcleo podamos seguir trabajando en forma independiente después de tantos años. Uh-huh. Haciendo un poco de historia, convocó a un grupo para una obra en su espacio, en Defensores de Bravar, Matías, una obra de él que se llamaba Reflejos. Y después con parte de ese grupo trabajamos en el Sarmiento con una obra que se llamó Hacia donde caen las cosas. Y aparte de ese grupo, tiempo después, Matías nos convoca como para conformar la compañía y que la compañía iba a empezar con este proyecto Pruebas, que él ya imaginaba que sean 10, 11, 12 o no sabemos cuántas. Y empezamos de una manera absolutamente independiente, y cuando trabajamos de forma independiente, siempre sabiendo y siempre en horarios que sabemos que cada uno después tiene que tomar en el teatro oficial o comercial o con sus clases o con publicidades que nos tenemos que mantener. Incluso las primeras funciones de la compañía las hacíamos días de semana a las 3 de la tarde, donde sabíamos que cualquier trabajo que nos saliera, los actores, ninguno iba a interferir en nuestros horarios de funciones. Pero la compañía fue creciendo, nuestro trabajo se fue desarrollando cada vez más, y tuvimos la invitación de Vivi Tellas para el Sarmiento de hacer la retrospectiva, que era prueba 1, 2, 3, 4, que fue una fiesta cuando... Por ejemplo, era de jueves a domingo, pero por ejemplo los domingos se hacían las 4 pruebas juntas y era un día que era como una fiesta hacer las 4 pruebas. Y después de eso se produjo el San Martín produjo la prueba 5, que yo no estuve porque yo ya tenía otro compromiso. Uh-huh. Tenemos esa libertad también, claro, con Matías, de entrar y salir. Yo ya tenía otro compromiso, no pude las 5 y ahora sí estoy en las 7. Y las 6 está ensayada, somos 4 nada más, actores y actrices, está ensayada y no sabemos qué va a pasar. Estamos en un stand-by que a lo mejor se estrena o a lo mejor no se estrena nunca, y es parte de la prueba. Ahora bien, ¿la rima? ¿Cómo? Sí, la 6 es la rima. Okay. Está ensayada y en un momento dejamos de ensayar porque nos descubrimos en un momento de un año que estábamos muy cansados y que estábamos todos con muchas cosas, con otras cosas, y que pero bueno, podíamos parar y retomarla, porque lo que tiene la forma independiente que no tenés, y eso también es buenísimo porque te permite seguir investigando, claro, que es no tener fecha de estreno o no tener compromiso con el estreno. En cuanto a la forma de trabajo, dependió la forma creativa o artística del trabajo, dependió de cada prueba. Hubo pruebas como la 2 que Matías escribió, tenía unas escenas sueltas, y sobre esas escenas sueltas trabajamos y se fue conformando, me sale el espectáculo, pero no, se fue conformando la prueba, la obra, no, porque no sabemos cómo llamarlo más que pruebas. Pero por ejemplo en la 3, que estuvimos hace poco reponiéndola y vamos a volver a reponerla el año que viene, que son las convenciones, Matías llegó con la obra escrita, con puntos y comas, y se montó con puntos y comas, como él la había escrito, y empezamos a ensayarla, y de alguna manera lo mismo con el hipervínculo que reestrenamos ahora, ¿no? Bien. Te pregunto sobre el teatro público, porque
así como recién decías, ¿no? Trabajar en el independiente te da cierto manejo de los tiempos, inclusive. El teatro público, en ese sentido, es con una lógica distinta porque hay que cumplir plazos, pero también hay como un sentido diferente de lo público, ¿no? O sea, en ese camino te pregunto, ¿qué pensás del teatro público en general y qué debería aportar a la sociedad una sala pública? Y claramente lo primero que se me viene hacia la cabeza es hay determinadas experiencias que no podrían hacerse ni desde lo independiente ni desde un productor privado. Por ejemplo, bueno, en el caso del adulador, no hay... que el adulador podría ser popular y... ya no en este tiempo, pero en otros tiempos hasta podría una comedia clásica podría haber estado en el teatro privado. Ahora ya está, me parece un poco corrido eso, un poco distinto. Pero me parece que hay determinados títulos importantes del teatro clásico y contemporáneo que por producción o por temática no se pueden montar en otro lado que no sea el teatro oficial, porque nadie va a montar una obra con cambios de escenografía y 16 salvo un musical por ahí, pero en general el teatro de texto hoy no encontrás a nadie que pueda montar algo así, y me parece que el teatro oficial tiene que cumplir con esas puestas, e incluso también con cosas más experimentales donde es importante que el teatro no esté pensando solamente en la taquilla. Claro. Porque si no hay riesgo, ¿no? Claro, si no hay riesgo. Y después, en relación a la forma de trabajo, con esto que decía antes, que en el teatro independiente no teníamos a veces fecha de estreno, porque a veces tenemos, y a veces también el teatro independiente se ha vuelto medio comercial, en el sentido de que tenés que estrenar sí o sí en tal sala, en tal momento, y no me parece sano, con lo cual por eso me gustó mucho y me entusiasmó mucho cuando Matías nos propuso esta compañía con el proyecto Pruebas, porque salía un poco de ese costado. Pero también se aprende, en mi caso como director, ¿no? También como yo aprendí a trabajar en los tiempos, y me parece muy interesante también aprender a trabajar en los tiempos de lo público. Cuando me llamaron por primera vez, cuando Kiva Stein me llamó por primera vez a dirigir en el Regio, donde ahora está el adulador, sí, a trabajar con Elena Tassisto, la gran Elena Tassisto, en los derechos de la salud. Y claro, a mí me parecía imposible tener que presentar el proyecto escenográfico y tener que presentarlo 5 o 6 meses antes de empezar los ensayos. A mí me parecía imposible. ¿Por qué? Porque en las experiencias que yo había tenido previamente en el teatro independiente, yo iba armando el espacio a medida que iba ensayando con los actores. Y a mí me parecía como imposible. Digo, ¿cómo voy a...? Si no empecé a ensayar, y a veces decís, todavía no tengo el elenco completo. O sea, claro, que todavía no tengo las caras de los actores y tengo que presentar el vestuario, el proyecto de vestuario y el proyecto escenográfico. Y sin embargo se aprende y salen cosas muy buenas, y también me da mucho placer pensar puedo aprender y a tener placer y a ser efectivo en pensar ese espacio y en pensar la puesta con esa anterioridad. Luciano, muchas gracias por esta charla. No, por favor, gracias a vos. Si te gustó este podcast, compartilo en tus redes sociales. Quizás a alguien más le pueda interesar.
Búscanos en www.complejoteatral.gov.ar o en las redes sociales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Si nos estás escuchando en Spotify, clica la opción seguir para no perderte ningún capítulo. Si nos estás escuchando en iVoox, dale un me gusta y deja tu comentario. Sugerinos lo que quieras en nuestra casilla de correo podcast@complejoteatral.gov.ar.